El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli les da la más cordial bienvenida a la semana número 2. En esta semana trabajaremos con la competencia número 2, análisis e interpretación de estados financieros. Cabe señalar que esta competencia número 2 la vamos a dividir en dos partes, en la semana 2 y en la semana número 3, donde revisaremos en esta primera semana las generalidades de la contabilidad. ¿Qué competencia vamos a alcanzar en esta semana número 2? Vamos a diagnosticar la situación financiera de una organización mediante la aplicación de los diferentes métodos y técnicas del análisis para proponer acciones de mejora. Vamos a iniciar con el concepto de análisis e interpretación de estados financieros. Fíjense que son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por el periodo definido. Asimismo, su propósito es proveer de toda aquella información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital contable, así como en recursos y fuentes. Estas son útiles al usuario general para el proceso de toma de decisiones económicas. Los estados financieros, como una herramienta de pronóstico, van a permitir anticipar tendencias de ventas, costos y utilidades principalmente, en tanto que como herramienta de planeación se utiliza para evaluar el desempeño y la posición financiera de las empresas, para así poder diseñar planes de inversión y crecimiento que contribuyan al logro de sus objetivos estratégicos. En este sentido, vamos a empezar con las generalidades de los estados financieros, para poder comprender un poco más sobre la competencia. El propósito general es proveer la información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus operaciones y de los cambios en su capital contable o patrimonio contable, y en sus recursos o fuentes que son útiles al usuario, en general, con el proceso de toma de decisiones económicas. Entonces, los estados financieros son aquellos documentos contables que nos van a ayudar a tomar decisiones para poder financiar nuestra empresa, para poder determinar en un dado caso PTU, por ejemplo, y el pago de ISR, entre otras situaciones. Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que, para satisfacer ese objetivo, debemos de proveer información sobre la evaluación de los activos, los pasivos, el capital contable o patrimonio contable, los ingresos, costos y gastos, los cambios de capital contable o el patrimonio contable, y los flujos de efectivo, o en su caso, los cambios en la situación financiera. Para poder comprender un poco más sobre los estados financieros, es necesario regresar un poquito a recordar qué son los activos corrientes o el activo circulante. En este caso, se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero, en efectivo, en un periodo inferior a un año. Por ejemplo, caja, bancos, inversiones a corto plazo, inventarios y clientes. Por otra parte, tenemos nuestros pasivos corrientes, que son aquellos que hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar a un plazo igual o inferior a un año. Es muy importante comentar que el pasivo es un componente de la estructura financiera muy importante para toda la empresa, puesto que con el pasivo es por lo que lo general se financia el capital de trabajo. ¿Qué se requiere para la empresa? Para operar, por lo que la empresa debe administrar muy bien esos pasivos y no lograr un grado de endeudamiento que no se pueda después solventar. Tenemos por otra parte los activos fijos. El activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado y explotado por la empresa. Tenemos los fondos a largo plazo.
Estos fondos a largo plazo son un financiamiento en el que su cumplimiento se encuentra por encima de los 5 años y su culminación se especifica en el contrato o convenio que se realice. Por lo general, en estos financiamientos debe existir una garantía que permita realizar el trámite del préstamo requerido. Entre estas cuentas podemos encontrar hipotecas, acciones, bonos y el arrendamiento financiero. Una vez que nosotros hayamos comprendido a lo largo de la lección qué son los activos, pasivos y capital y cuál es su clasificación, vamos a poder estructurar de manera adecuada y correcta el balance general o estado de situación financiera. También nos va a mostrar la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de disponibilidad revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad revelando su riesgo financiero, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. Es importante mencionar que el balance general se compone de las tres clasificaciones de activo pasivos. Por ejemplo, el activo tenemos el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido. Por otra parte, podemos encontrar el pasivo circulante, el pasivo fijo, también pasivo diferido. Y por último tenemos el capital contable, que podemos componerlo del capital contribuido y el capital ganado. Para ello, pues es fundamental que nosotros conozcamos las cuentas. Ustedes en plataforma, dentro de los recursos, podrán encontrar un catálogo de cuentas que les facilitará la estructura del balance general. Por otra parte, tenemos el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Este estado lo compone o lo representa información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado. En estas cuentas vamos a encontrar nuestras ventas totales, nuestras compras totales, nuestro costo de venta, vamos a tener la utilidad bruta, después la utilidad bruta en ventas, vamos a encontrar nuestros gastos de venta, nuestros gastos administrativos, otros ingresos, otros gastos, vamos a determinar el cálculo de ISR, vamos a quitar PTU hasta llegar a la pérdida o ganancia de la empresa. Para ello, pues es fundamental que nosotros conozcamos también, dentro de los recursos que tenemos, la estructura o la forma en cómo elaborar este estado de resultados. Cabe señalar que dentro de los recursos que se proporcionan, ustedes van a encontrar una plataforma que les ayudará a comprender de una forma más explícita y detallada cómo elaborar el estado de resultados y el balance general. Los invito a revisar estos recursos, catálogo de cuentas y el simulador. Como actividades vamos a tener la elaboración de un balance general y un estado de resultados. Se les desea éxito en la semana número 2, recordando que la semana número 3 es continuidad de la competencia número 2. Damos los créditos al Tecnológico Nacional de México, al Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli y a la Coordinación del Área de Educación a Distancia.